Buenos días, soy Diana Millán y en representación de mi equipo les daré una pequeña introducción a lo que fue el porfiriato. Se le conoce como porfiriato al régimen político encabezado por Porfirio Díaz en México entre 1876 a 1911. Su mandato presidencial se inició a partir del triunfo militar que derrocó a Lerdo de Tejada. Asimismo, culminó con el llamado a las armas por el Plan de San Luis, escrito y redactado por Francisco I. Madero. El periodo abarca 35 años en donde México estuvo en manos de Porfirio Díaz. Comprende de 1876 al término del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, a mayo de 1911 con la proclamación del Plan de San Luis y el posterior inicio de la Revolución Mexicana. Este largo periodo de gobierno se interrumpió solo por 4 años comprendidos de 1880 y hasta 1884, cuando ejerció la presidencia Manuel González, con nuevas elecciones presidenciales y ganando Porfirio Díaz las mismas el 1 de diciembre de 1884 regresaría al poder. Inicio del porfiriato. En 1876 el general Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México y logra con él derrocarlo y asumir el poder. Así se da inicio el porfiriato. Plan de Tuxtepec. ¿En qué consistió? El Plan de Tuxtepec fue la proclamación de un texto que exigía la destitución del presidente de México, Sebastián Lerdo de Tejada, a quien se le acusaba de fraude electoral y comportamiento dictatorial. Se redactó en Villa de San Lucas, Ojitlán, en el distrito de Tuxtepec, de ahí el nombre, en el estado de Oaxaca, el 10 de enero de 1876. Fin del porfiriato. El final de la época porfiriana está claramente definido por el inicio de la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, cuya etapa o fase armada duró de 1910 a 1920. Después de varias décadas de inestabilidad, llegó una época de relativa paz. Los tratados de Ciudad Juárez fueron un acuerdo de paz firmado en 1911, el 21 de mayo, entre los presidentes de México, Porfirio Díaz, y el revolucionario Francisco I. Madero. Es así como el 21 de mayo de 1911 renuncia y el 26 de mayo partió a Veracruz para embarcarse rumbo a La Habana y posteriormente a Europa. ¿Quiénes participaron en el porfiriato? Porfirio Díaz, Agustín Domínguez, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, Ignacio Ramírez, Félix María Zuluaga, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Zaragoza, Miguel Miramón, Mariano Escobedo, Napoleón III, Manuel González, Sebastián Lerdo de Tejada, Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía, José María Iglesias, Manuel González, entre otros más. Las mujeres en el porfiriato. Las mujeres porfirianas que quisieran mantener un lugar decoroso en la sociedad, existían unas rigurosas pautas de comportamiento que reducían su vida y su comportamiento a los límites de su hogar. Cualquier conducta pública fuera de este código sería determinante para su honor y el de toda su familia. La joven porfiriana debía ser educada con esmero en la modestia, recogida, amable y graciosa. No solo ser virtuosa, sino siempre parecerlo. Su tarea era entender el hogar, cuidar de los hijos y guardar fidelidad a su marido, obligada a permanecer en la privacidad fuera del mundo público que estaba reservado solo para los hombres. La separación de funciones y espacios no era tomada a la ligera, se justificaba con argumentos fisiológicos y biológicos que comprobaban con las capacidades de las mujeres se encontraban en la sensibilidad, abnegación y demás facultades óptimas para ser buenas madres, carentes de raciocinio, pasiones y con un sistema nervioso irritable. Las mujeres no crecían de educación, se les educaba en la costura y confección, e incluso muchas sabían leer, escribir y contar. Es por esto que a pesar de su invisibilidad, se puede conocer acerca de sus vidas gracias a las publicaciones diarias o semanales que estaban dedicadas a ellas. Es necesario mencionar que además de las mujeres de la clase porfirista dominante, existían las mujeres obreras, quienes no tenían más opción que trabajar. La vestimenta del porfiriato.
En esta época fue muy importante la vestimenta, ya que era lo que diferenciaba entre la gente rica y la gente pobre. Solo la gente que tenía mucho dinero podía traer ropa de Europa, específicamente de Francia, ya que en esta época el presidente Porfirio Díaz era fanático de las costumbres de ese lugar. Las mujeres usaban vestimentas muy exóticas, como blusas, camisas, corsets,